Bueno, creo que ya. Ok, vamos a la palabra, hermanos. Le voy a pedir de favor que busquemos Isaías, capítulo 53. Vamos a leer el versículo 6. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando la palabra dice que Jehová cargó en él, se está refiriendo a Jesús, a nuestro Señor. Jesucristo es el pastor de las ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí hoy? ¿Cuántas ovejas del redil hay aquí hoy? Creo que nada más algunas, los demás no sé qué serán. Pero somos ovejas del Señor, hermano. Estamos en su redil, somos su rebaño amado, ¿verdad? Y Dios, a través de su palabra en diferentes partes de la Escritura, hace esa comparación. Él nos compara a nosotros como esos animalitos, ¿verdad? Como las ovejas. ¿Y por qué el Señor nos comparará con una oveja? ¿Qué características tienen las ovejas para que el Señor se acuerde de nosotros, de usted y de mí, y haga esa comparación? Mire, los verdaderos pastores de las ovejas en el campo saben que la oveja es un animalito indefenso y está muchas veces a merced de los depredadores. Son animalitos que no son muy hábiles, tienen inclinación a seguir unas a otras y muchas veces acercarse al peligro, y dependen absolutamente del pastor, de su guianza, de su dirección. Dependen de él para alimentarse, dependen de él para ser curados cuando tienen alguna herida, y dependen de él para su protección. Y tú y yo, hermano, somos como esas ovejas. Dependemos total y absolutamente de nuestro pastor Jesucristo. Ahora, cuando el profeta Isaías escribe esa parte, esa frase donde dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, se estaba refiriendo a nuestra tendencia de movernos muchas veces de una manera irreflexiva, y somos dados a alejarnos del cuidado del pastor. Pero Dios, hermano, quiere tener cuidado de nosotros siempre. A Él le preocupan sus ovejas. A Él le preocupas tú y le preocupo yo. Y siempre quiere que sus ovejas estén protegidas, que sus ovejas estén cuidadas, que sus ovejas estén bien alimentadas, sanas, y que caminemos juntos como un rebaño, siguiendo a nuestro pastor Jesucristo. Y ahora le invito, por favor, a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 34, y vamos a leer del 11 al 17. Ya leímos Isaías, donde habla de que somos ovejas, y esta otra parte también menciona que somos las ovejas del Señor. Y vamos a leerlo para poder entender lo que vamos a hablar más tarde.
Dice el versículo 11 de Ezequiel 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Dios hablando de sus ovejas y cómo será su trato con ellas. Pero generalmente cuando hablamos de ovejas, lo primero que se nos viene a la mente es un animalito tierno, ¿verdad? Un animalito a veces gracioso, bonito, esponjadito, lleno de lana, blanco. Hasta luego lo queremos acariciar y abrazar, ¿no? Normalmente nosotros desconocemos las distintas razas o los distintos tipos de oveja que hay. Solamente el ganadero, solamente el pastor conoce que no todas son iguales, sino hay diferentes clases o diferentes características en cada oveja. Pero para nosotros una oveja es una oveja, ¿verdad? Porque desconocemos todas las características que puedan tener, porque no somos conocedores. Pero existen efectivamente varias razas, distintos tipos de ovejas, con características diferentes. Algunas tienen lana negra incluso, otras no tienen mucha lana, otros son enanas, otras son grandes, diferentes clases. Y Dios, hermano, conoce a cada una de sus ovejas. Dios te conoce a ti, te conoce a ti, te conoce a ti, a todos y cada uno de nosotros. Conoce nuestras características y cómo somos cada uno de nosotros, porque conoce su rebaño. Pero hoy queremos hablar un poco acerca de las características que presentan las ovejas, esos animalitos que tienen mucha semejanza. O por eso Dios las compara con nosotros. Porque existen diferentes tipos. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras fortalezas, conoce cada detalle de nuestra vida y a cada uno de nosotros nos trata de una manera particular, porque es un pastor que conoce cada una de sus ovejas. Así Dios con nosotros, hermano. Tiene un trato para mi hermano, tiene un trato para ella, tiene un trato para ti, para ti, para ti, de una manera especial.
Él te trata particularmente conforme a tus características. Y esta mañana queremos aprender un poco más acerca de esto a través de la palabra de Dios y la forma en que Dios trata con cada una de sus ovejas. Y vamos a mencionar algunos tipos de ovejas. Hay algunos escritores que dicen hay determinado número, hay otros que dicen no hay determinado número, pero vamos a hablar en general de algunos tipos de oveja que existen. Por ejemplo, en un redil existen las ovejas que se adelantan, siempre al rebaño y quieren llegar antes al arroyo, quieren llegar antes a los pastos verdes, quieren caminar a su propio paso y no al paso de su pastor ni de las demás ovejas. Siempre quieren ir adelante. Y para esas ovejas el pastor tiene que tener un trato especial para esas ovejas que se quieren adelantar. ¿Y sabe qué es lo que hace un pastor cuando sucede esto? O cuando encuentra una oveja de este tipo, le amarra una piedra a la pata. ¿Para qué? Pues para que le baje la velocidad, para que no se adelante, para que espere a las demás, para que siga el paso del pastor, porque el pastor es el que está encargado y es el que la cuida. Porque si se adelanta mucho corre riesgo. Los depredadores andan por ahí y se corre peligro. Así es que le pone una piedra en la pata trasera para hacerlas caminar más despacio y que no se adelanten. Y muchos de nosotros, algunas ocasiones, somos ovejas que nos queremos adelantar. Nos queremos adelantar a los planes de Dios. Nos queremos adelantar a los propósitos de Dios. Nos queremos adelantar a los tiempos de Dios. Porque, hermano, Dios tiene sus tiempos, sus planes y sus propósitos. Y tenemos que alinearnos a los tiempos de nuestro pastor y no adelantarnos, no ir apresuradamente y correr hacia lugares o cosas que todavía desconocemos y que tenemos el riesgo de que algo nos pase. Entonces el pastor le pone una piedra en la pata y entonces la oveja empieza a caminar más despacio, siguiendo entonces el paso de las demás y del pastor. Y el objetivo es que aprendamos a caminar al paso del pastor para no ir y no querer ir más adelante de los planes del pastor. Y mire, tenemos que comprender también que el Señor, nuestro pastor, tiene muchas formas de frenarnos. Cada uno de nosotros sabe cuando reconocemos que somos esas ovejas que se adelantan. Cada uno sabe la piedra que llevamos amarrada en la pata, que nos la ha puesto el Señor para que no nos adelantemos de más. Dios tiene diferentes formas de frenarnos. Por ejemplo, ¿qué? Pues muchas veces Dios nos frena, hermano, permitiendo a lo mejor que haya una enfermedad, a lo mejor que tengamos escasez económica, diferentes formas que el Señor utiliza para frenarnos un poco. Porque mire, cuando estamos enfermos no podemos ir al paso de los demás, tenemos que bajarle. Cuando hay escasez económica tenemos que bajarle el ritmo también.
Cuando tenemos dinero, decimos, tengo lana y yo hago lo que quiera y me voy a donde yo quiera. Pero cuando hay escasez económica, la tenemos que bajar porque la tenemos que bajar, ¿verdad? Y Dios utiliza diferentes formas. Estas solamente son unos ejemplos. Pero así como hay ovejas que se adelantan, también hay ovejas que se retrasan. ¿Y sabe qué es lo que hace el pastor con las ovejas que se retrasan? Les da leves golpecitos en la cabeza, como diciendo, ándele, no se me retrase, vamos para adelante, sígale. Me imagino que a lo mejor el Señor nos da nuestros apes a veces, ¿verdad? Para que no nos anclemos ahí, o para que no nos detengamos o nos estanquemos ahí en un lugar, o nos retrasemos porque también es peligroso. O de otra manera, las amarra, fíjese, le da sus golpecitos para que siga caminando, y si no quiere seguir caminando, entonces lo que hace el pastor es que la amarra a otra, y de esa manera la otra la obliga a seguir caminando, a seguir avanzando, hasta que aprendan a mantenerse en el redil, hasta que aprendan a caminar junto con las demás ovejas y esperen a su pastor. Así también, hermanos, hay cristianos que muchas veces se retrasan, que se alentan, que no quieren avanzar. A veces Dios los manda a hacer algo y nunca van. Les abre las puertas Dios y nunca entran. Les da oportunidades y no las aprovechan. Dentro de las iglesias les dan una responsabilidad o les piden ayuda para algo y nunca quieren. No hacen lo que se les está diciendo. Y sabe que una oveja que no obedece a su pastor, una oveja que no hace lo que le corresponde, entonces se va rezagando, se va quedando. Y llega un momento en que se estanca y ya no avanza más. Pero Dios, hermano, no quiere que nos quedemos retrasados ni estancados. Dios quiere que sigamos caminando y que avancemos hasta alcanzar los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Otro tipo de ovejas son las ovejas engordadas. Parece que por ahí hay otra de hasta allá que está un poquito más gorda que las demás, tiene más lana. Muchas veces pensamos, hermanos, que las ovejas gordas son las más sanas, pero no es así. Porque el problema de una oveja engordada es que se retrasa también en el camino, tampoco quiere avanzar y el pastor la tiene que ir empujando para que avance. Y muchas veces hasta se ve en la necesidad de retrasar el paso de las demás ovejas con tal de esperar aquella bien gordita que casi no se puede mover. Pero déjeme decirle una cosa. Acabamos de leer en la palabra que leímos hace rato que dice que las ovejas engordadas no le agradan al Señor. ¿Sí lo leyó? Dice que las ovejas, allí en Ezequiel 34:14, que al Señor no le agradan las ovejas engordadas. Y en la iglesia de Cristo
las ovejas engordadas son aquellos cristianos llenos de Biblia, llenos de doctrina, llenos de conocimiento. Han estado en muchos congresos, han recibido muchos cursos, pero no quieren poner su conocimiento al servicio de Dios y de su iglesia. Y esa es la razón por qué esas ovejas engordadas no le agradan a Dios. Porque podrás tener muchos diplomas, podrás conocerte toda la Biblia, podrás conocer todas las doctrinas, podrás haber tomado muchos cursos, podrás haber venido a la iglesia 10 años, pero lo único que has hecho es engordar y engordar y engordar, alimentarte y alimentarte y alimentarte. Pero no pones todo ese conocimiento al servicio de Dios y de la iglesia. Porque ¿sabe una cosa? Todo lo que el Señor permite que tomemos, todo lo que el Señor permite que hagamos en su reino, todo el conocimiento que nosotros obtengamos, es para servirlo a Él y servirle a nuestros hermanos, a la iglesia. Porque ¿de qué sirve que tengas títulos y diplomas y cursos y todo eso si no le pones al servicio del Señor? Si no le dices a Dios, Dios, te doy gracias porque me has capacitado, me has enseñado y tengo mucho conocimiento y yo quiero ponerlo al servicio de mis hermanos, enseñarles también. En la semana yo les estaba diciendo a los muchachitos que quieren aprender o avanzar en el conocimiento de un instrumento, porque ya estamos iniciando un taller de música, pero hay jóvenes que tienen conocimientos regulares, básicos o más altos de un instrumento, quieren seguir capacitándose, quieren seguir aprendiendo y practicar. Pero yo les dije una cosa: a ver, hermanito, tú sabes si tienes conocimiento de un instrumento, ¿sabes qué vamos a hacer? Se lo vas a enseñar a otro que no sabe. Lo que Dios te ha permitido conocer a ti, las habilidades y los dones que Dios te ha dado a ti, ponlos al servicio de la iglesia y enséñale lo básico que tú sabes o lo avanzado que tú sabes, enséñaselo a los que no saben nada. Porque dice la palabra que de lo que de gracia recibimos, también de gracia tenemos que darlo. Porque si no lo damos y nada más recibimos, nos convertimos en esa oveja engordada. Se alimenta y se alimenta y obtiene y nomás va engordando, pero de nada aprovecha. Porque no está poniendo todo eso al servicio de Dios. Y por esa razón a Dios no le agradan esas ovejas engordadas. Porque normalmente son ovejas que dicen: yo conozco mucho, yo sé mucho, yo soy superior a todos los demás, yo tengo doctorados o licenciaturas, los demás no tienen nada, yo soy más que todos aquellos. Pero ¿de qué les sirve si no lo están poniendo al servicio de Dios? ¿O para qué crees que Dios permite que obtengas todo ese conocimiento? ¿Para presumir? No, para ponerlo al servicio de nuestro Dios y ayudar a otros hermanos que quieren aprender, que quieren superarse, que quieren avanzar y que quieren conocer más de Dios. Pero también, como estas ovejas gordas, existen las ovejas flacas. Las ovejas flacas son aquellas
que no quieren comer, que tienen el alimento pero no quieren comer. Por lo tanto, están débiles, se enferman continuamente y son presa fácil, o son las presas más fáciles de los depredadores. Son hermanitos que, teniendo el alimento espiritual que Dios trae, lo rechazan. No quieren comer de él. No quieren leer la palabra, que la palabra es el alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma. No quieren venir a la congregación. Dicen, eso ya me lo sé, o dicen, eso ya lo puedo aprender en otro lado, y no se quieren alimentar de lo que Dios está ofreciendo, del alimento que Dios está dando. Y como no comen el alimento, están débiles, no se fortalecen, espiritualmente están débiles. Y eso es muy peligroso, porque los depredadores, los enemigos de nuestra alma, el diablo y todo su séquito, están esperando nomás que la oveja débil se descuide para caerle sobre ella y devorarla. Porque la oveja está débil, no se puede mover, no puede correr, no tiene fuerza. Su espíritu está débil, cae en las tentaciones, cae en las trampas del enemigo, y el enemigo no pierde tiempo. El enemigo vino, dice la palabra, a robar, matar y destruir. Y se los devora. En el rebaño del Señor existen ese tipo de ovejas también. Tenemos, hermanos, que recordar lo que acabo de mencionar, que estamos rodeados de enemigos espirituales. Y la oveja que no se alimenta es una oveja imprudente también, y está propensa a ser devorada por el lobo, por el enemigo. Tenemos que alimentarnos, hermanos, de lo que Dios nos da. Y mire que Dios es vasto para ofrecernos alimento. Dios no anda con escasez. Dios nos ofrece un buen alimento, alimento nutritivo para nuestro espíritu, para que nos fortalezcamos, y cuando vengan las pruebas, y cuando vengan los ataques del diablo, y cuando venga la opresión del enemigo, entonces estemos fuertes, estemos firmes y huyamos y nos salvemos. Por eso es necesario estar bien alimentado de la palabra y de todas las cosas espirituales que Dios constantemente nos está ofreciendo, para no ser presa fácil del enemigo. Otro tipo de oveja son las ovejas contenciosas. Mire, dentro del rebaño siempre va a haber ovejas que se están peleando unas con otras. Siempre en los rediles, en los rebaños, va a haber ovejas que les gusta pelear, rencillosas, que empujan a otras, que las cornean, que las hacen que se separen del resto del redil. Y el pastor tiene que tomar una acción con todas esas ovejas. Dentro del rebaño de Dios siempre hay ese tipo de ovejas que critican, que se quejan, que juzgan, que están en pleito unos con otros, que ya te vio mal y ya no le hablas,
que te dijo algo que no te gustó y dejas de hablarle y empiezas a juzgar y empiezas a criticar y también hablas mal y empiezan a contender. Y son molestas. Y uno en su humanidad, en sus propios pensamientos, uno hasta llega a pedirle al Señor: Señor, quítalas de aquí. Nomás vienen a hacer daño, nomás vienen a causar divisiones, nomás vienen a echar pleito. Quítalas del redil, sácalas de aquí, expúlsalas. Porque a veces ya no se aguantan. Pero ¿sabe qué hace nuestro pastor? Hace todo lo contrario a lo que nosotros queremos o pensamos. ¿Sabe qué hace el pastor? A esas dos que se están peleando las va a amarrar para que estén juntas. Las va a amarrar para que aprendan a convivir, hasta que aprendan a comer juntas y a caminar juntas. Todo lo contrario a lo que nosotros quisiéramos, pero el Señor es sabio y amarra a esas dos ovejas que se están peleando y las manda a servir juntas. A veces no nos gusta la forma en que Dios hace las cosas, pero Dios sabe lo que hace. Dentro de la misma iglesia hay veces que te dicen: mira, hermana o hermano, vas a trabajar y vas a servir junto con esta otra. Y dices: no, por favor, con ella no. Póngame con otro, quien sea, pero no, con esa no. Yo no quiero estar ahí, yo no quiero estar junto de ella. Mejor ya se hubiera ido a otro lado, a otra iglesia, no sé, donde la aguanten. Pero el Señor nos pone a servir juntos para que aprendamos que tenemos que caminar juntos, tenemos que convivir y tenemos que servir juntos a nuestro Dios. ¿Que no nos gusta la forma? Pues no nos parece muchas veces. Pero esa es una de las formas en que Dios usa para que las ovejas aprendan a que tienen que convivir y estar juntas porque son parte del rebaño de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y de esa manera, hermano, el Señor nos enseña a ser humildes, a no sentirnos superiores a nadie. Dice el Señor que debemos actuar con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Y cuando tú miras a tu hermano o a tu hermana y la consideras superior a ti mismo, a pesar de que tengas todo el conocimiento del mundo, estás aprendiendo humildad. Porque si tú ves a tu hermano mayor que tú, entonces estás teniendo humildad en tu corazón. Nunca vas a querer demostrar a nadie que tú sabes más o que conoces más o que eres mejor o que sirves mejor. Y de esa manera entonces aprendemos la humildad. Y finalmente dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros.
Es decir, si Dios ha permitido que yo tenga conocimiento, que tenga habilidades, que tenga dones, yo tengo que ver no nada más por mí, sino por mis hermanos también. Compartir lo que yo sé con ellos, apoyarlos, ayudarlos, para que si yo crezco, pues también ellos también vayan creciendo. Dios, hermano, nos ve de diferente manera. Dios nos ve iguales a todos y a todos nos ama por igual. Pero nos trata de diferente manera cada uno, según las características que cada uno de nosotros tenemos. Existen también las ovejas rebeldes. A estas ovejas rebeldes, el pastor dice que les da suaves golpes detrás de la oreja. Porque también en los rediles, en el rebaño del Señor, en las iglesias, hay hermanos que se rebelan contra el pastor, se rebelan contra otros hermanos, incluso contra Dios. Y todo eso lo hacen porque no se hace lo que ellos dicen, no se hace como ellos quieren, esperan una cosa y no les parece. Se vuelven rebeldes y se quejan y protestan, se rebelan contra la autoridad, contra los hermanos y contra Dios. Y en las predicaciones anteriores, hermanos, habíamos visto el peregrinar del pueblo de Israel camino a la tierra prometida, y vimos también qué le pasó a esta gente rebelde, desobediente, quejumbrosa. Tuvieron que morir en el desierto y no pudieron pasar a tomar la tierra de bendición. Y eso es lo que pasa con las ovejas rebeldes. Pero decíamos, tienen un espíritu que contamina a otros, porque influyen en los demás, contaminan a las demás personas con ese espíritu de rebeldía, y esto solamente va a ocasionar división en las iglesias. Este tipo de ovejas solamente dividen, porque con sus actitudes, sus pensamientos y su corazón contaminan a otras. Y empieza la división, empieza la separación entre la misma congregación. Es que nosotros no estamos de acuerdo con esto, es que nosotros no estamos de acuerdo con aquello. Vente, manito, ¿verdad que no estás de acuerdo? Vente, no, vamos a protestar, vamos a quejarnos. Y entra la rebeldía, la desobediencia, pero también entra las consecuencias de la rebelión. Existen también las ovejas descarriadas, aquellas que se extravían del rebaño, también con una actitud de rebeldía. Muchas veces no quieren seguir con el redil del pastor, se van, se alejan, se extravían, andan descarriadas, buscando pastos por su propia cuenta. Y son ovejas que muchas veces se alejan tanto del redil que se pierden y ya no saben regresar. Son descarriados que se van al mundo y de repente se encuentran tan perdidos, tan lejos de Dios, tan lejos de su pastor, tan lejos de sus demás ovejas hermanas,
que se pierden y ya no pueden regresar, ya no saben cómo regresar. Muchas veces el pastor sale a buscarlas, como dice también la parábola de las 99 ovejas, ¿verdad? Dice que el pastor deja las 99 y se va por una, la que se descarrió, y la trae de regreso al redil. Porque Él es un buen pastor. Nuestro Dios es un buen pastor. Y va y busca las ovejas, las cura, las cubre con su manto y las trae de nuevo. Pero ¿sabe una cosa? Hay ovejas que se extravían y se van y se apartan tan lejos que ya no van a regresar. Se van a quedar en el mundo y ahí se van a perder. Seguramente van a ser devoradas por el enemigo. Seguramente van a caer en las trampas del diablo. Seguramente el diablo los va a destruir. Y es peligroso, hermano, apartarse del rebaño del Señor. Muy peligroso. No corramos el riesgo, hermano, de ser devorados. No corramos el riesgo de perdernos, de irnos y apartarnos tan lejos del Señor, tan lejos de su redil, que ya no podamos volver. Necesitamos tener cuidado de no apartarnos demasiado. Dios es bueno y como dice la palabra, Él va y te busca. Pero si estás tan lejos que no te puede encontrar, te vas a perder. Y yo creo que aquí le vamos a dejar, hermano, porque todavía pues queda otra parte de este tema y lo vamos a dejar para la próxima semana, porque aparte de que vamos a terminar con los tipos de oveja que hay, también vamos a mirar que hay enfermedades que atacan a las ovejas y los vamos a ver la próxima semana. Ahora, estamos viendo que en el redil hay diferentes características y tipos de oveja. Pero también hay ovejas buenas, hay ovejas obedientes, hay ovejas que nunca piensan en apartarse del redil de nuestro Dios, que se someten y se dejan guiar, se dejan alimentar, y esas ovejas seguramente estarán bien toda su vida. Pero bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Lo que quisiera, hermanos, es que reflexionáramos. Y si Dios está haciendo esta comparación entre esos animalitos y nosotros, es porque muchas veces tomamos las mismas actitudes. Y Dios nos tiene que corregir. Dios tiene que alinearnos porque nos ama. Muchas veces las formas que Dios utiliza no son agradables. Muchas veces hay dolor, pero es necesario. Porque Dios nos ama y no quiere perdernos y se preocupa por cada uno de sus ovejas. Porque nos ama con un amor eterno. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre esto, hermano. Y si nos identificamos con algún tipo de estas ovejas, con esas características, le pidamos a Dios que nos ayude.
a corregir nuestras actitudes, a corregir nuestro camino, a someternos a su voluntad y permitir que Él nos guíe, porque Él siempre nos va a llevar a buenos pastos.